Esta mujer fue traicionada por el hombre de su vida y se fue de casa. Meses más tarde, se reencontraron y decidieron tener una conversación y la mujer le dio una lección. Suscríbete si esta historia te ha causado tristeza. La Ciudad de México, inmensa y vibrante, ha sido testigo de innumerables historias de amor y desamor a lo largo de los siglos. Para Laura y Diego, el primer encuentro fue tan inesperado como cualquier otro en una ciudad donde las vidas parecen cruzarse de manera casual. Era una tarde lluviosa de septiembre cuando ambos se conocieron en una pequeña cafetería del centro histórico. Laura había salido temprano del trabajo, buscando refugio del tráfico y la rutina. Se dirigió a su café favorito, el cual había descubierto poco después de comenzar a trabajar en una agencia de diseño en la colonia Roma. Laura, con 28 años en aquel entonces, era una mujer apasionada por el arte y la creatividad. Su carrera como diseñadora gráfica la mantenía ocupada, pero también le daba la libertad de expresarse. Aquel día, mientras la lluvia golpeaba con suavidad el ventanal junto a su mesa, ella se encontraba sumergida en la lectura de un libro sobre arte contemporáneo. No esperaba que ese día cambiaría su vida. Diego, por su parte, tenía 30 años y trabajaba como ingeniero en una empresa tecnológica en crecimiento. Era un hombre reservado, inteligente y ambicioso, aunque a menudo se sentía atrapado en la rutina del día a día. Aquel día había salido de una reunión particularmente estresante y decidió tomarse un respiro en la misma cafetería. Al entrar, Diego no prestó mucha atención a su entorno, simplemente pidió un café para llevar y se sentó cerca de la barra. Sin embargo, una confusión en el pedido fue lo que desencadenó su primer encuentro con Laura. «Disculpa, creo que este café no es el mío», dijo Diego, dirigiéndose al barista con una leve sonrisa, tratando de no sonar molesto. Laura, que había observado el incidente desde su mesa, no pudo evitar sonreír. Siempre había encontrado graciosas esas pequeñas confusiones cotidianas que parecían ocurrirle a todos, y ese día no fue la excepción. «Creo que te dieron mi café», comentó Laura, levantándose y acercándose a la barra con su vaso en mano. «Yo pedí un americano, y parece que tú tienes un capuchino». Diego, un poco desconcertado al principio, levantó la vista para encontrarse con los ojos brillantes de Laura. Esa simple interacción, tan casual, fue el primer eslabón de una conexión que crecería con el tiempo. Entre risas y disculpas, terminaron compartiendo la misma mesa, conversando como si se conocieran de toda la vida. Hablaron de sus trabajos, de la ciudad, de sus pasiones. Laura se sintió intrigada por la visión estructurada y metódica de Diego, mientras él quedó fascinado por la creatividad y espontaneidad de ella. En una ciudad donde las vidas parecen correr a toda velocidad, encontraron en esa tarde lluviosa un momento de calma, uno que ambos recordarían por años. Después de intercambiar números de teléfono, se despidieron con la promesa de verse de nuevo. Y así fue. Durante las semanas siguientes, las salidas al cine, a exposiciones de arte y cenas en pequeños restaurantes se volvieron frecuentes. Ambos se sentían atraídos no solo físicamente, sino también por la forma en que se complementaban. Laura aportaba una visión artística y emocional a la vida de Diego, mientras él le ofrecía estabilidad y una perspectiva lógica que ella a veces necesitaba. Los meses se convirtieron en años, y Laura y Diego construyeron una relación sólida basada en la confianza y el respeto mutuo. Después de 2 años de noviazgo, decidieron mudarse juntos a un departamento en la colonia Condesa. Era un lugar encantador, con techos altos y ventanas amplias que dejaban entrar la luz del sol por las mañanas. Laura decoró el espacio con su estilo particular, obras de arte en las paredes, plantas en cada rincón, y muebles que mezclaban lo moderno con lo vintage. Diego, aunque menos interesado en la decoración, apreciaba el toque único que Laura daba al lugar. Para él, el departamento era un refugio en medio del caos de la ciudad, un espacio donde podía relajarse después de largas jornadas en la oficina. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación empezó a mostrar signos de desgaste, aunque de manera tan sutil que ninguno de los dos lo notó de inmediato. Laura seguía apasionada por su trabajo, pero las exigencias de su carrera como diseñadora comenzaban a pasarle factura. Las noches trabajando en proyectos se volvieron más frecuentes, y aunque amaba lo que hacía, sentía que algo faltaba en su vida personal. Por otro lado, Diego también estaba más ocupado que nunca. Había ascendido en su empresa, lo que significaba más responsabilidad y más horas de trabajo. Al principio, la distancia que ambos sentían se veía compensada por los momentos que lograban pasar juntos los fines de semana.
Solían salir a cenar o a pasear por los parques cercanos, intentando reconectar después de días agitados. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, estos momentos se hicieron menos frecuentes. Los silencios incómodos comenzaron a llenar los espacios donde antes había risas y conversaciones interminables. Diego, en particular, parecía más distante. Laura lo notaba, pero en lugar de confrontarlo, optaba por concentrarse en su trabajo y en sus propios proyectos. Nunca había sido alguien que exigiera atención constante, pero el vacío que empezaba a crecer entre ambos era cada vez más palpable. A pesar de ello, seguía creyendo que esta fase pasaría, que su amor, el mismo que había resistido los altibajos de la vida, sería lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Pero Diego, sin que Laura lo supiera, ya no compartía la misma certeza. En el trabajo, Diego había comenzado a interactuar con una nueva colega, Valeria. Ella era una joven brillante y ambiciosa, recién llegada a la empresa. Al principio, sus conversaciones eran estrictamente profesionales, pero con el tiempo, empezaron a compartir más sobre sus vidas personales. Valeria, con su energía juvenil y su visión optimista del futuro, despertó en Diego una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Diego no buscaba activamente una aventura, pero algo en la manera en que Valeria lo miraba, en la atención que le prestaba, lo hizo sentir vivo de nuevo. Con Laura, todo se había vuelto monótono, rutinario. Sus interacciones eran predecibles, y aunque sabía que aún la amaba, se encontraba deseando algo más. Algo diferente. Los mensajes con Valeria se hicieron más frecuentes. Primero fueron sobre el trabajo, luego sobre temas más personales. Las comidas de equipo se convirtieron en excusas para pasar tiempo juntos, y antes de que Diego se diera cuenta, estaba envuelto en algo más profundo de lo que hubiera imaginado. Al principio, se dijo a sí mismo que no estaba haciendo nada malo, que era solo una amistad. Pero en el fondo, sabía que estaba cruzando una línea. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Diego y Valeria se quedaron solos en la oficina. La conversación fluía con tanta naturalidad que el tiempo pasó volando. Cuando finalmente decidieron irse, Valeria, en un gesto aparentemente inocente, le puso una mano en el brazo y le sonrió de una manera que lo hizo sentir culpable, pero también deseado. Esa noche, cuando llegó a casa y vio a Laura trabajando en su escritorio, sintió una punzada de remordimiento. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero al mismo tiempo, no podía detenerse. Con el paso de las semanas, lo que comenzó como una atracción pasajera se convirtió en algo más. Valeria y Diego comenzaron a verse fuera del trabajo. Primero fueron cenas, luego salidas más íntimas. Diego se encontraba dividido entre la culpa y el deseo. Laura, por su parte, seguía inmersa en su propio mundo, ajena a lo que estaba ocurriendo. El tiempo pasó, y Laura notó cambios en Diego. Aunque siempre había sido un hombre reservado, ahora parecía estar aún más distante. Las noches en las que llegaba tarde al departamento se hicieron más frecuentes, y cuando finalmente estaba en casa, su atención parecía estar en otra parte. Laura, a pesar de su ocupación con los proyectos del estudio de diseño, no era ciega. Al principio, intentó ignorar los pequeños detalles. Se decía a sí misma que Diego solo estaba estresado por el trabajo. Después de todo, los proyectos de la empresa donde él trabajaba parecían crecer sin control, y las horas extra eran cada vez más comunes. Pero había algo que la inquietaba profundamente, algo que no podía identificar del todo. Un sábado por la tarde, mientras organizaba unos documentos en casa, Laura sintió una presión en el pecho, como si algo no estuviera bien. Su intuición le decía que había algo que no cuadraba. Decidió revisar el teléfono de Diego, algo que nunca antes había hecho. No se trataba de desconfianza, o al menos eso se decía, sino de una simple necesidad de confirmar que todo estaba bien. El teléfono de Diego estaba sobre la mesa del comedor, abandonado como muchas veces antes. Laura lo miró por unos segundos, dudando si debía o no. Sabía que si cruzaba esa línea, no habría vuelta atrás. Tomó una bocanada de aire, y temblorosa, desbloqueó el dispositivo. Lo primero que vio fue un mensaje de Valeria en la pantalla, breve y devastador: te extraño. El mundo de Laura se detuvo. El dolor que sintió fue inmediato, como un golpe seco en el estómago. Se quedó paralizada durante unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de leer. En ese momento, una lluvia de pensamientos la abrumó. ¿Quién es Valeria?
¿Desde cuándo? ¿Por qué no lo vi antes? No sabía cómo reaccionar, pero una mezcla de miedo, ira y tristeza empezó a inundarla. Decidió no enfrentarlo de inmediato. Cerró el teléfono con las manos temblorosas y lo dejó en su lugar. Pasó el resto del día en una especie de neblina, intentando actuar con normalidad mientras su mente estaba en una tormenta constante. Cuando Diego llegó más tarde esa noche, Laura lo observó cuidadosamente. Notó la forma en que la evitaba sutilmente, como su conversación era más superficial de lo habitual. Diego, por su parte, parecía ajeno al dolor que su pareja estaba atravesando en silencio. Durante las semanas siguientes, Laura se obsesionó con la idea de descubrir la verdad. Se convirtió en una experta en fingir normalidad mientras investigaba en secreto. Revisaba mensajes cuando Diego no estaba, buscaba pistas, conexiones entre sus horarios y las salidas al trabajo. Cada vez encontraba más evidencia que confirmaba sus peores sospechas: Diego estaba teniendo una aventura con Valeria. Las noches de insomnio se hicieron habituales para Laura. Dormía poco y trabajaba mucho, intentando ahogar el dolor en la productividad. Pero nada la distraía de la realidad que la golpeaba cada día más fuerte: Diego, el hombre con quien había compartido años de su vida, ya no era el mismo. El lazo que una vez los había unido parecía haberse roto sin remedio. Un domingo por la tarde, después de semanas de incertidumbre, Laura decidió que no podía seguir viviendo en la mentira. El silencio se había vuelto insoportable, y sabía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. La ansiedad y el dolor se habían acumulado hasta un punto en el que la confrontación era inevitable. Ese día, Diego y ella habían planeado pasar el día juntos. Él había propuesto salir a caminar por el Parque México, una de sus antiguas tradiciones que habían abandonado con el tiempo. Laura, nerviosa pero decidida, aceptó la propuesta. Pensaba en el parque como el lugar donde muchas veces habían hablado de su futuro juntos, donde habían soñado con viajes, con una vida plena y compartida. Ahora, ese mismo parque sería el escenario donde todo cambiaría. Mientras caminaban por los senderos arbolados, el silencio entre ellos se hizo más pesado. Diego, distraído, hablaba sobre su semana en la oficina, mientras Laura solo asentía, esperando el momento adecuado para hablar. Finalmente, se detuvieron cerca de una banca donde solían sentarse cuando recién se conocieron. Diego, dijo Laura suavemente, rompiendo el silencio. Él se volvió hacia ella, sorprendido por el tono serio de su voz. Necesito hablar contigo. Él la miró con una mezcla de preocupación y confusión. Aunque algo en su interior le advertía que no sería una conversación fácil, no estaba preparado para lo que venía. ¿Qué pasa?, preguntó, tratando de sonar despreocupado. Laura respiró hondo y reunió el coraje que había estado construyendo durante días. Sentía que sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era firme. Sé que estás viendo a alguien más, Diego, dijo, sin rodeos. Las palabras cayeron como una bomba. Diego palideció de inmediato. En su rostro, una mezcla de incredulidad y culpa empezó a dibujarse. No sabía qué decir, no esperaba que Laura lo confrontara tan directamente. El silencio que siguió fue pesado, casi asfixiante. Laura, Diego balbuceó, sin poder encontrar las palabras correctas. La realidad lo golpeó de golpe, y aunque había ensayado millones de excusas en su mente, en ese momento, ninguna le pareció suficiente. ¿Desde cuándo, Diego?, preguntó ella, su voz quebrándose ligeramente. ¿Desde cuándo me mientes? Diego miró hacia el suelo, incapaz de sostener la mirada de Laura. No había manera de suavizar la verdad, no había explicación que pudiera justificar lo que había hecho. Hace unos meses, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. No quería que esto pasara, Laura. No sé en qué momento, se me fue de las manos. Laura cerró los ojos por un momento, como si intentara asimilar la confesión. Ya sabía la verdad, pero escucharlo salir de los labios de Diego fue como revivir la traición de nuevo, esta vez más real y más dolorosa. ¿La amas?, preguntó después de unos segundos. La pregunta era simple, pero cargada de un peso emocional enorme. Era la única pregunta que aún no sabía responderse a sí misma. Diego levantó la vista con los ojos enrojecidos. No respondió de inmediato, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra.
Su rostro mostraba una confusión profunda, una mezcla de arrepentimiento y culpa. No lo sé, respondió finalmente, casi en un susurro. No lo sé, Laura. No sé lo que siento. Ese no sé fue la sentencia final para Laura. Las palabras rebotaron en su mente, haciéndola comprender que Diego no solo la había traicionado físicamente, sino que había permitido que la duda y la incertidumbre se apoderaran de su corazón. Ya no era el hombre que ella amaba. La conexión que una vez compartieron, el amor que parecía invencible, se había desvanecido en una maraña de mentiras y confusión. Eso es lo que más duele, Diego, dijo Laura con los ojos llenos de lágrimas. Que ya no sepas lo que sientes. Que no sepas si lo que tuvimos alguna vez significó algo. Diego intentó acercarse a ella, pero Laura dio un paso atrás. El dolor en su rostro era evidente, pero también había una nueva resolución en su mirada. Sabía que no podía seguir aferrándose a algo que ya no existía. La traición había sido demasiado profunda, y aunque su corazón aún lo amaba, su dignidad no le permitía perdonarlo. Esa misma noche, Laura empacó algunas de sus cosas y dejó el departamento que había compartido con Diego durante años. El hogar que habían construido juntos ahora le parecía un lugar frío y vacío, un recordatorio constante de lo que había perdido. Mientras empaquetaba, sentía como si cada objeto que tocaba fuera una parte de su vida que dejaba atrás. La taza de café que Diego le había regalado en su segundo aniversario, las fotos de sus viajes juntos a Oaxaca y San Miguel de Allende, todo parecía pertenecer a otra vida, una que ya no podía recuperar. Diego intentó hablar con ella, intentó pedirle perdón, prometerle que cambiaría, que dejaría a Valeria. Pero Laura sabía que esas palabras eran demasiado tarde, demasiado vacías. La confianza se había roto de manera irrevocable, y aunque una parte de ella deseaba aferrarse a los recuerdos de su amor, entendía que no podía sanar si seguía atrapada en esa relación. Diego, no quiero odiarte, le dijo Laura mientras cerraba su maleta. Pero ya no puedo seguir aquí. Lo que teníamos se rompió, y no sé si alguna vez podremos repararlo. Necesito tiempo, espacio, necesito encontrarme a mí misma otra vez. Diego, con los ojos llenos de lágrimas, no pudo responder. Sabía que había perdido algo valioso, algo que probablemente nunca podría recuperar. Esa noche, Laura se fue a casa de su hermana en Coyoacán, buscando refugio en la familia. La tristeza la abrumaba, pero también sentía un extraño alivio. Los días siguientes a la partida de Laura fueron una mezcla confusa de dolor, alivio, y una sensación de vacío indescriptible. El departamento en La Condesa, que una vez había sido un lugar lleno de vida y creatividad, ahora se sentía desolado. Cada rincón, cada mueble, cada detalle de la decoración reflejaba la presencia de Laura, y a la vez, recordaba la ausencia que ahora dominaba el espacio. Diego se encontró deambulando de un lado a otro, sin saber qué hacer con tanto silencio y tantos recuerdos flotando en el aire. Las primeras noches fueron las más difíciles. Diego no podía dormir. Se quedaba despierto hasta tarde, revisando fotos en su teléfono, buscando rastros de lo que una vez había sido su vida con Laura. Las imágenes de sus vacaciones en la playa, de sus paseos por la ciudad, de las celebraciones de cumpleaños y aniversarios, todo parecía lejano, como si perteneciera a otra vida, a otra persona. Por otro lado, Laura, instalada temporalmente en casa de su hermana, atravesaba un proceso similar, aunque más enfocado en sanar que en revivir el pasado. Su hermana, Sofía, la acogió con los brazos abiertos, ofreciendo consuelo sin necesidad de hacer demasiadas preguntas. Sabía que Laura necesitaría tiempo para procesar lo ocurrido, y aunque ambas hablaban sobre la situación, Sofía evitaba presionar. Laura pasaba horas en la habitación de invitados, escribiendo en su diario y tratando de ordenar sus pensamientos. El dolor de la traición seguía siendo crudo, pero en esos primeros días, Laura empezó a darse cuenta de que necesitaba redescubrir quién era fuera de su relación con Diego. Habían pasado tantos años juntos, habían construido tanto en común, que ahora, sin él, se sentía un poco perdida. Sin embargo, también comprendió que esta nueva etapa de su vida le brindaba una oportunidad para reconectar consigo misma, para reencontrarse con las pasiones que quizá había dejado de lado por dedicarse a la relación. Mientras Laura intentaba reconstruir su vida, Diego se vio consumido por la culpa. Su relación con Valeria, la joven con quien había traicionado a Laura, había perdido todo atractivo. Lo que una vez le había parecido emocionante y nuevo, ahora le parecía vacío y superficial. Intentaba mantener una fachada de normalidad en el trabajo,
pero su mente no dejaba de pensar en Laura, en lo que había perdido. Las conversaciones con Valeria, que antes fluían con facilidad, ahora se sentían forzadas y sin sentido. Lo que había comenzado como una relación llena de deseo, se convirtió rápidamente en una carga. Diego no sabía cómo manejar la situación con Valeria. Sabía que continuar con ella solo aumentaría su sensación de culpa, pero al mismo tiempo, romper con ella no resolvería lo que ya había destruido. Valeria, por su parte, empezaba a notar el cambio en Diego. Lo veía más distante, más frío, y aunque intentaba acercarse a él, algo en su actitud había cambiado. «¿Qué te pasa últimamente, Diego?», le preguntó un día después del trabajo, mientras tomaban un café cerca de la oficina. «Ya no eres el mismo, siento que estás en otra parte». Diego la miró, pero no supo cómo responder. Lo cierto era que no podía dejar de pensar en Laura. Valeria no era lo que él realmente quería, y aunque en un principio había sido una distracción, ahora se daba cuenta de que había sido un error monumental. Lo que había comenzado como una aventura, una especie de escape de la monotonía, ahora se sentía como una trampa. «Valeria, creo que cometí un error», dijo finalmente, con la voz llena de pesar. Valeria frunció el ceño, claramente confundida. «¿A qué te refieres?», preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. «A todo esto», contestó Diego, gesticulando con la mano como si abarcara su situación con ella. «No debería haberme involucrado contigo. Tenía una vida, una relación, y la arruiné por algo que no valía la pena». Las palabras golpearon a Valeria como una bofetada. Sabía que su relación con Diego había comenzado de manera complicada, pero no esperaba que él lo verbalizara de una manera tan directa. Durante unos segundos, se quedó en silencio, procesando lo que Diego acababa de decir. «Entonces, ¿qué somos ahora?», preguntó, tratando de controlar sus emociones. Diego miró a Valeria, sabiendo que no había una manera fácil de decir lo que necesitaba decir. «No puedo seguir viéndote, Valeria. No es justo para ti, ni para mí. Todo esto fue un error». Valeria se levantó de la mesa bruscamente, incapaz de contener su frustración. «¿Un error? ¿Eso es lo que soy para ti?», exclamó, llamando la atención de algunas personas alrededor. «Diego, pensé que sentías algo por mí». Diego no supo qué responder. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación, pero Valeria no le dio tiempo de seguir hablando. Tomó su bolso y salió del café, dejando a Diego solo, sumido en una mezcla de culpa y alivio. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no aliviaba el dolor de lo que había perdido en el proceso. Mientras Diego intentaba cerrar el capítulo con Valeria, Laura, en casa de su hermana, seguía navegando entre el dolor de la traición y el deseo de reconstruir su vida. Después de unas semanas de reflexión, decidió que necesitaba un cambio de ambiente, algo que le permitiera despejar su mente y redescubrir quién era fuera de la relación. Decidió tomar unas semanas para viajar sola, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido la oportunidad debido a las responsabilidades laborales y la vida en pareja. Con la ayuda de Sofía, Laura organizó un viaje a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Había escuchado maravillas de ese lugar, no solo por su belleza natural, sino también por la calma que se respiraba en sus calles adoquinadas y su vibrante escena cultural. Pensaba que el viaje le daría el espacio necesario para reflexionar sobre su vida y lo que realmente quería para su futuro. San Cristóbal la recibió con su clima fresco y montañoso, su arquitectura colonial y su ambiente tranquilo. Laura se instaló en una pequeña posada cerca del centro de la ciudad, donde cada mañana podía escuchar el canto de los pájaros y el murmullo lejano de los turistas que paseaban por el mercado. Pasaba los días caminando sin rumbo fijo, descubriendo galerías de arte, probando comida local, y sumergiéndose en la lectura de libros que había postergado por años. El viaje no solo le permitió desconectarse de los recuerdos de Diego, sino también redescubrir su pasión por la fotografía. Laura siempre había disfrutado de capturar momentos cotidianos con su cámara, pero durante los últimos años lo había hecho menos, atrapada en el torbellino de la vida laboral y las responsabilidades. Ahora, en San Cristóbal, volvía a tomar fotografías con renovado entusiasmo, capturando la esencia de la ciudad, sus colores vibrantes, los rostros de sus habitantes y la belleza de la naturaleza circundante. Durante su estancia, también conoció a personas nuevas, tanto locales como viajeros de diferentes partes del mundo. Con ellos compartió historias y experiencias,
y aunque evitaba hablar en detalle de su ruptura, esas conversaciones le recordaban que había mucho más en la vida que una relación fallida. Cada día en San Cristóbal era una oportunidad para sanar un poco más, para reconstruir su identidad fuera del dolor que la había traído allí. Después de pasar casi un mes en Chiapas, Laura regresó a la Ciudad de México con una nueva perspectiva. Aunque el dolor por la traición de Diego no había desaparecido por completo, ya no la consumía. Había aprendido a aceptar que algunas cosas no estaban bajo su control y que, a veces, lo mejor que uno puede hacer es soltar. Se sentía más fuerte, más conectada consigo misma, y lista para enfrentar lo que viniera. Una de las primeras cosas que hizo al regresar fue buscar un nuevo lugar para vivir. No quería volver al departamento que había compartido con Diego, ese lugar estaba lleno de recuerdos que ya no quería revivir. Encontró un pequeño estudio en la colonia Roma, un lugar acogedor, con mucha luz natural y espacio suficiente para empezar de nuevo. Allí, comenzó a concentrarse nuevamente en su trabajo, pero también en sus proyectos personales. Decidió montar una exposición de las fotografías que había tomado en San Cristóbal, una idea que llevaba tiempo rondando en su cabeza pero que nunca había concretado. Con la ayuda de algunos amigos artistas, organizó una pequeña muestra en una galería local. La exposición, titulada Renacer, fue todo un éxito. Las imágenes reflejaban su proceso de sanación, el viaje tanto físico como emocional que había emprendido para reencontrarse consigo misma. Esa noche, durante la inauguración, Laura recibió felicitaciones de personas cercanas, así como de extraños que admiraban su trabajo. Mientras recorría la galería, rodeada de sus fotos y de la calidez de quienes la apoyaban, sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que amaba. Era una sensación de satisfacción y plenitud que no había experimentado en mucho tiempo. Diego, por su parte, había intentado ponerse en contacto con Laura después de su regreso, pero ella había decidido que no estaba lista para hablar con él. Sabía que, en algún momento, necesitarían tener una conversación final, un cierre definitivo. Pero por ahora, estaba más enfocada en su propio crecimiento y en seguir adelante con su vida. Un par de meses después de la exposición, Laura se encontró con Diego de manera inesperada. El reencuentro con Diego ocurrió de la manera más casual posible, como si el destino hubiera decidido que ambos debían enfrentar lo que había quedado inconcluso. Era un sábado por la tarde, en el mismo barrio donde Laura había decidido rehacer su vida. Estaba en una pequeña librería en la colonia Roma, buscando un libro sobre fotografía, cuando al levantar la vista lo vio a él. Diego estaba en la misma librería, hojeando distraídamente los estantes de la sección de filosofía. El tiempo pareció detenerse durante unos segundos. Laura sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que lo veía desde aquella tarde en el parque, desde que había dejado el departamento que compartían. Su reacción inicial fue el impulso de irse, de evitar cualquier interacción, pero algo la detuvo. A pesar de la incomodidad y el remolino de emociones que surgían al verlo, una parte de ella sabía que este momento, de alguna manera, era inevitable. Diego, por su parte, tardó unos segundos en darse cuenta de la presencia de Laura. Cuando alzó la mirada y sus ojos se encontraron, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No había esperado verla, y menos aún en un contexto tan cotidiano. Los dos se quedaron mirándose durante unos momentos, como si ambos estuvieran evaluando si debían hablar o no. Finalmente, Diego tomó la iniciativa y se acercó con cautela. Laura, dijo suavemente, como si el simple hecho de pronunciar su nombre fuera algo delicado. No esperaba verte aquí. Laura respiró hondo y trató de mantener la calma. No quería que este encuentro la desestabilizara, especialmente después de todo el progreso que había hecho desde su ruptura. Hola, Diego, respondió, su voz tranquila, pero distante. Ambos se quedaron en silencio durante unos segundos, y la incomodidad se sintió pesada en el aire. Diego, notoriamente nervioso, no sabía cómo empezar la conversación. Finalmente, fue Laura quien rompió el silencio. ¿Cómo has estado?, preguntó, sin verdadero interés, pero más como una formalidad. Diego asintió lentamente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. He estado, mejor, supongo, dijo, aunque no parecía del todo convencido de su respuesta. Ha sido complicado, ya sabes. Las cosas han cambiado mucho. Laura lo miró sin decir nada, pero por dentro se preguntaba cómo era posible que Diego pensara que complicado podía abarcar todo lo que había sucedido.
Sin embargo, no quería reabrir viejas heridas, al menos no en ese momento. Me alegra que estés bien, respondió simplemente. Diego, percibiendo la barrera emocional que Laura había levantado, intentó suavizar la conversación. Vi tu exposición. Renacer, dijo, intentando sonreír. Las fotos eran hermosas. Me conmovieron mucho. Laura no esperaba que Diego mencionara su trabajo, y esa mención la tomó por sorpresa. Aunque sabía que la exposición había tenido algo de eco en su círculo de conocidos, no había considerado la posibilidad de que Diego la visitara. Gracias, respondió con una sonrisa tensa. Fue un proyecto importante para mí. Diego asintió, y el silencio volvió a dominar la conversación. Podía sentir que, aunque ambos estaban tratando de ser cordiales, había algo no dicho que flotaba entre ellos. Diego sabía que no podían simplemente fingir que todo estaba bien, que la herida que le había causado seguía allí, entre ambos. Laura, sé que esto puede sonar extraño después de todo lo que pasó, pero, dijo, tragando saliva. ¿Te gustaría que tomáramos un café? Solo para hablar, no sé, siento que hay muchas cosas que quedaron en el aire. Laura lo miró fijamente. La oferta la sorprendió, no porque no la esperara, sino porque parte de ella no estaba segura de querer aceptar. Había trabajado tanto en dejarlo atrás, en sanar sus heridas y seguir adelante, que no sabía si tenía sentido volver a abrir ese capítulo de su vida. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella sabía que quizás, para poder cerrar completamente ese ciclo, necesitaba tener una conversación honesta con él. Después de unos segundos de reflexión, asintió. Está bien. Vamos a tomar un café, dijo, con la voz tranquila pero firme. Pero solo para hablar, Diego. Los dos salieron de la librería y caminaron en silencio hacia un café cercano. El trayecto fue breve, pero el aire se sentía denso, como si ambos estuvieran preparando mentalmente lo que iban a decir. Finalmente, se sentaron en una mesa junto a la ventana, con las tazas de café humeante entre ellos. El café era pequeño y acogedor, un lugar que Laura frecuentaba desde que se mudó a la Roma. Se sentaron uno frente al otro, con las tazas de café como una especie de escudo entre ambos. Diego parecía inquieto, jugando con la cuchara en su taza, mientras Laura se mantenía serena, esperando que él comenzara a hablar. Diego fue el primero en romper el silencio. Laura, antes que nada, quiero pedirte perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, y he vivido con esa culpa todos estos meses. No hay un solo día en el que no me arrepienta de haber arruinado lo que teníamos. Laura lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Había esperado mucho tiempo para escuchar esas palabras, pero ahora que las tenía frente a ella, se dio cuenta de que no la aliviaban tanto como pensaba. Quizás porque, en el fondo, sabía que ninguna disculpa podría deshacer lo que había pasado. Sé que te hice mucho daño, y no hay excusa para eso, continuó Diego, con la voz cargada de remordimiento. Me equivoqué, y al final, perdí lo más importante de mi vida, a ti. Laura siguió en silencio, procesando lo que Diego decía. Sabía que él estaba siendo sincero, pero también sabía que sus palabras, aunque bien intencionadas, no cambiaban la realidad. Diego, dijo finalmente, no sabes cuánto tiempo esperé oír eso de ti. Pero también creo que ya no lo necesito. Al principio, pensé que una disculpa tuya me ayudaría a sentirme mejor, a entender por qué lo hiciste. Pero he llegado a la conclusión de que algunas cosas simplemente no tienen explicación, y está bien. Diego la miró, claramente sorprendido por su respuesta. No esperaba esa serenidad en Laura, ni la fortaleza con la que hablaba. No lo entiendo, Laura. ¿No quieres saber por qué lo hice? Preguntó Diego, sin saber cómo reaccionar. Al principio, sí. Quería saber cada detalle, cada razón. Quería entender cómo pudiste traicionar todo lo que teníamos, dijo, haciendo una pausa para mirar por la ventana. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que saberlo no me devolvería la paz. Ya no busco explicaciones, Diego. Lo que quiero ahora es avanzar, seguir adelante. He reconstruido mi vida, y no puedo seguir aferrada al pasado. Las palabras de Laura resonaron en Diego de una manera que él no esperaba. Durante meses, había pensado en cómo podría redimirse, en qué decir para que ella lo perdonara, pero nunca había considerado la posibilidad de que Laura no necesitara sus explicaciones, ni sus disculpas.
Entonces, ¿ya me has perdonado? Preguntó Diego, con una mezcla de esperanza y tristeza en su voz. Laura lo miró con suavidad. Había pasado mucho tiempo reflexionando sobre esa misma pregunta, sobre si el perdón era posible después de una traición tan profunda. Creo que, de alguna manera, sí, respondió ella, después de una pausa. Pero perdonarte no significa que podamos volver a estar juntos, Diego. No es que quiera olvidarlo todo y hacer como si nada hubiera pasado. El perdón que te ofrezco es para mí, para poder seguir adelante sin llevar ese peso en el corazón. Diego asintió lentamente, asimilando lo que Laura acababa de decir. Sabía que había perdido la oportunidad de estar con ella, pero también entendía que esa conversación era lo más cercano a una reconciliación que podría tener.